Hola, Hola, buenas noches. ¿qué tal? Hola, ¿Su buenas. nombre? Juan José. ¿A qué denominación pertenece? No, soy cristiano. No, no eres cristiano. ¿Y por qué no soy cristiano? No, la pregunta, ¿no eres seguidor de Jesús entonces? ¿Por qué? ¿O me estás preguntando a mí o te pregunto yo a ti? ¿Por qué no eres? Te voy a preguntar entonces, ¿por qué no eres seguidor de Jesús? Yo no dije en ningún momento que no era seguidor de Jesús. Dije que Oh, bueno, soy pero cristiano. entonces explícate, te voy a dar chance que te expliques. No, tú me preguntaste de qué denominación soy. Yo te respondí, soy cristiano. Oh, ok, ¿Qué problema? Claro. ok, adelante, ¿cuál sería tu punto? ¿De qué me vas a hablar? Bueno, a ver, hablemos sobre el... O sea, tengo una... Pero antes de poder conversar contigo, quisiera saber quién es Jesús para ti. Porque El tengo Hijo de entendido Dios. que tú, Jesús vale, es el no es Dios. Cristo. Escucha, te voy a contestar. Ah, sí, sí, Jesús por es favor. el Cristo, significa el ungido, Ungido. Ujú. lo ungió en el bautismo y el Padre se lo reveló a Pedro. Le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le contesta a Pedro y le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Entonces, yo no creo que el Padre haya mentido, porque el Padre le dijo que era el Cristo, el Hijo de Dios. No le dijo que era Dios. ¿Ok? Vale, entonces para ti Jesús no es Dios. No, para mí no. Para el Padre, porque Él fue que lo reveló. Él reveló que Jesús es el Cristo, el Hijo de Él. No le reveló que era Dios y yo le creo al Padre. Vale, entonces, ¿qué tal si vamos por a ver, este versículo muy conocido que está en Juan 1:1? ¿Cómo tú lo interpretas ese versículo? Que dice en el Léemelo a ver si principio dice era el que es verbo, Jesús. ¿Es Jesús ahí? en el principio era el verbo. Era ¿Quién Jesús. era, quién era el verbo para ti? Bueno, ¿Quién? yo te pregunto, porque si me dices que ahí quiere decir Jesús, entonces el texto debería decir, en el principio era Jesús, Jesús era con el Padre, y Vale, Jesús vale, era el vale, Padre o entonces, Jesús vale, era Dios. ¿Dice vale, Jesús ahí? entonces, vale. ¿Qué entiendes por verbo? La palabra de Dios. ¿Y quién es la palabra de Dios? La palabra de Dios es la palabra que sale de su boca. O sea, la palabra es Dios. Es el mismo, es su palabra. No, a ver, una cosa es Dios y otra cosa es su Media hora, palabra. 30 minutos, 30 minutos. Ajá, repite el O, último, que mi o- hija me estaba o sea, hablando. o sea, primeramente me haces me dices que el verbo es su palabra, Ajá, ¿vale? ok. Y luego me dices, ahora te pregunto que si la palabra es Dios. Sí, es el mismo. Es Es lo el que él mismo. habla. Es lo que él habla. O sea, en el principio era el verbo y el verbo era Ujú, con Dios. Él era con ujú. Dios. ¿Qué Es significa espíritu, para la ti? palabra es espíritu, era el mismo. ¿Y de dónde sacas eso? De la Biblia, Jesús dijo que la palabra es espíritu. Mm, Juan 6:63. La palabra vale. es espíritu. Bueno, lo voy a buscar, ¿eh, Juan? Oh, sí, Juan Sí, sí, 6:63. sí. Iremos así para que te entienda tu postura, Oh, porque no, claro, claro. Hay que ir a la no, no, Biblia no, no. siempre. Siempre todo hay que sacarlo de la Biblia. Vale, El Juan espíritu 6, es el que da vida. La carne para nada aprovecha. 6:36. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. La palabra es espíritu y es vida. Juan 6:36 me dijiste, ¿no? Juan 6:63. Ay, perdón. Vale, solo el espíritu da vida eterna, Ujú. los esfuerzos humanos no logran nada, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Ok. Vale, entonces eso tú lo relacionas con Juan 1:1. Sí, en el griego la palabra palabra es logos.
Es la misma que está en Juan 1:1. En el principio era el Logos. Cuando cuando Jesús dice que las palabras que él ha hablado, esa es la misma palabra. Vale. Bueno, según tú, aquí en Juan 1:1 habla de la palabra, de su Si me palabra. vas a presentar No habla algún de texto que Jesús. Jesús diga que es Dios. Vale. No, voy a seguir, espérame un minuto. Ahora Ok. sí. Bueno, entonces Juan 1:1, para ti lo descartamos. Vale, muy bien. No, no, no. Tú no lo Colosenses descartes. No, 2:9. por mí no. Tú sigues creyendo eso. Pero te puedo hacer una pregunta. ¿El verbo era Jesús para ti? ¿Correcto? Sí, Oh, ¿el verbo era Jesús antes de nacer? ¿Sí? sí. Ok. ¿Cómo llegó Jesús a hacerse humano? Y aquel verbo Se hizo carne. se hizo carne Ok, entonces, ¿cómo y llegó habitó entre nosotros. Mira, Jesús, que era el verbo antes de nacer? Quiero saber esa parte. ¿Cómo vale. se hizo carne? ¿Qué te parece si hablamos de eso? Para la No, es audiencia, que, tengo ya, 340 personas que necesito que vale, oigan lo que tú nos vas a explicar. vale. ¿Cómo llegó el Primeramente, verbo que era Jesús vale. ya, que existía? ¿Cómo llegó a convertirse en humano? A ver, vale. Iremos por partes, ¿vale? Ujú, Cuando yo te dije que quién era el verbo, tú me dijiste que era la palabra, su ujú, palabra de Dios, ¿vale? ujú, Vale, ujú, entonces, ahora leyendo esto, voy a leer, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y Oh, espera, habitó espera, entre espera. nosotros ¿Cuántos versículos y te vimos su saltaste? gloria, Espera, gloria espera. como del unigénito del Padre, Permíteme. lleno de gracia y ¿Cuántos de verdad. versículos te saltaste? ¿Te saltaste del versículo 1 a cuál versículo? ¿Al 14? Sí. ¿Y por qué? Ah, ¿crees que todo lo lea completo? Sí, No. porque, ¿cómo? Espérate, espera. Del Bueno, te lo versículo leo 1 te completo, no saltaste hay ningún al problema, ¿eh? 14. ¿Al 14? No, no. Tú afirmaste, disculpa, perdón, iremos por partes. Tú afirmaste que el Ajá. verbo era la palabra, Sí, según tú. correcto. Pero Ujú. aquí la Biblia habla que el verbo era Jesús, porque ese verbo se hizo carne y el Espera. unigénito del Te Padre. saltaste 13 versículos, Vale, ¿correcto? si quieres lo leo completo, no me hago Sí, ningún léemelo, problema. me gustaría que me lo leyeras. ¿Podrías? Claro, claro que sí, claro, claro. Vale. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo Ujú, era Dios. Este era el ujú. principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién fueron hechas? Ok, Según tú. ¿Por quién? Salmo 33, yo creo que dice de quién está hablando. ¿Te lo leo en Salmo 33? No, no, Ese que respóndeme directamente permítame, la tú hiciste una pregunta. pregunta. Tú hiciste una pregunta, te la voy a responder. Vale. Ahí dice que por ese, el verbo fue el que hizo todo, ¿verdad? Te voy a decir cómo fue que lo hizo. Salmo 33 dice, te voy a decir cómo es que el verbo, que es la palabra, pues de qué está hablando. Dice, Salmo 33, verso 4. Porque recta es la palabra de Jehová y todas sus obras con verdad son hechas. ¿Qué es verdad? La palabra. Jesús dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Salmo 33, versículo 4 dice, porque recta es la palabra de Jehová y todas sus obras con verdad son hechas con la palabra de verdad. Verso 5, él ama la justicia y juicio y de la misericordia de Jehová está llena la tierra. Versículo 6, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército. Ahora en vez de decir palabra, mira lo que va a usar. Por el aliento de su boca. Esa es la palabra de él. Lo que sale de su boca, esa es su palabra. Vale. Entonces, esa es la A que ver, está hablando en Juan 1:1 que dice, por este vamos, fueron todas las cosas vale, hechas, para llevarlo en vamos, orden. vale. Mira, Léeme el verso 4 vamos a ahora. aplicar un Verso poco de 4, verso 4, teología aquí. verso Perdóname. 4. Vamos a aplicar un poco de teología aquí.
¿vale? Oh, vas a aplicar teología. Ok, Un poco de teología. Para empezar, vamos. bueno, para empezar aquí, el Juan, ¿vale? ¿De quién está hablando? Está Dime hablando, tú, no, te pregunto, de la palabra, vale, de la palabra. Aquí no está ujú, hablando de Jesús, en absoluto. de la palabra. ¿Ha mencionado la palabra Jesús ahí? No, te pregunto. No, 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 porque me estás preguntando lo que ya Vale, no has leído. vale, Si vale. ahí Según dice la tú, palabra Jesús, vale, pregúntame, ¿es este vale, Jesús? Y yo te vale. contesto, pero si Según dice tú, ya, verbo, según tú, eso no significa no, Jesús. no, perdona. Según tú, aquí no está hablando de Jesús, ¿vale? Y tomaste como diferentes salmos, ¿vale? Para empezar, Ujú. Salmos es un libro poético. Ah, No ok. es un libro histórico Y ni Juan no, doctrinal. ¿verdad? Y Juan, Juan no es Juan poético, sí. ¿verdad que no? No es, ¿O sí? Juan no es poético. No es ¿O es literal? poético, ¿eh? Oh, ok. No es poético, ¿eh? Está considerado como los libros históricos. Es histórica, Mm, es historia. O sea, no podemos ah, ok. descartarlo, Bueno, Juan, vas a ni aplicar la teología. ¿A interpretarlo cuál como nos versículo le dé la vas a gana. aplicar la teología? ¿A cuál Vale, ahora, versículo le vas a aplicar la teología? vale, ahora voy a seguir con... No, te hice porque tú agarraste Salmos y Ah, correcto, para como explicarte algo aquello que dice, doctrinal, pero todas las yo no, cosas ahí no por él estoy de fueron acuerdo. hechas. Te lo estoy aplicando lo que el Salmo ya dijo. Que por la Bueno, palabra de Jehová fueron hechas todas las cosas por el aliento de su boca. Y aquí está citando eso. vale, aquí dice que todas las cosas por él, por Jesús, fueron hechas y sin Oh, ahí él dice nada Jesús. de lo Espera, que... espera. Ahí dice Jesús. ¿No te parece que le estás agregando a la Biblia? ¿Y no te parece tú que le estás quitando? ¿Quién es él para Pero ti? dice Jesús ahí. No, dime tú, ¿quién Dice es él? Jesús. Escucha, hermano. Si no dice el texto, le agregué yo cuando te leí Salmos 33, le agregué alguna palabra. Tú le estás agregando la palabra Jesús por tu concepción. No, por mi conciencia, no, todo el contexto. No, tú No, léeme el todo el texto como contexto. el texto dice. Léeme el texto como Ah, dice. vale, ¿quieres que... Ah, vale, Léemelo. vale, ¿Cómo muy dice? ¿Cómo bien, dice el vale, vale, texto? vale, te lo voy a leer. Todas las Ok. cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él Ahora estaba sí. la vida Ok. y la vida era la luz de los hombres. La Ujú. luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado, hubo un hombre enviado de Dios, el cual llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo y en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. El mundo fue hecho, pero el mundo no le conoció. A Ujú. lo suyo vino y a los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, Ok. los cuales no son Para un engendrados, poquito. bla, bla, bla. Para un poquito. Para un poquito. Dime, ahora ¿Quién aquí, es el del versículo 6? ¿Qué aparece aquí? ¿De quién está hablando el versículo 6? Juan el Bautista. ¿Y cuándo fue que Juan apareció? Como que Juan apareció. Juan el Bautista. ¿Cuándo apareció Sí, ahí? Ahí el verbo no se ha convertido en carne todavía, pero Juan el Bautista ya está presente. ¿O no lo habías notado? sí, y ¿Y qué está haciendo Juan el Bautista si tú me dijiste que el verbo se hizo carne cuando nació Jesús? ¿cómo? A ver, un ratito, me he perdido con tu análisis, Me perdona, ¿eh? dijiste que cuando el verbo se hizo carne es cuando Jesús nació, ¿correcto? ¿Eso me habías dicho? Bueno, eso lo No dice solo las contesta sí escrituras. o no. Esta es una pregunta de sí o no. Sí, sí, claro, sí, se El supone. verbo se hizo, te lo voy a preguntar otra vez. El texto dice, y el verbo se hizo carne. Eso es cuando Jesús nació, ¿correcto? ¿Sí o no? Sí. Y Juan el Bautista aquí está presente y el verbo todavía no se ha hecho carne. Y Juan el Bautista ya está presente aquí. ¿Estás notando? Vale, ya, a ver, vale, según tú aquí quieres llegar con esto. ¿O no? Porque yo estoy leyendo O lo que sea, la Biblia dice. Yo no tengo teología. Yo te o estoy sea, leyendo verso 5. Verso 5 dice,
el verso 4, en él estaba la No, vida, en el verbo estaba la haremos, vida. haremos Y una la vida cosa. era la luz No, de los hombres. Verso 5 dice, y la ¿quién, luz en las tinieblas resplandece, vale. mas las tinieblas no la comprendieron. ¿Quién es, Y verso 6, quién hubo un es hombre enviado de Dios vale, a dar testimonio de esta luz. vale. Pero el verbo Quién todavía es no la se ha luz? hecho carne. ¿Quién Pero el es la verbo luz? todavía, los cristianos somos la luz. Jesús también era la luz. Bueno, primeramente, ¿quién está escribiendo? ¿Juan el Bautista o Juan el apóstol? Juan, el que escribió, no sé si era el apóstol, pero este es Juan. Dice que era Vale, el Juan. apóstol, Y habla de el Juan el discípulo de Bautista Jesús. ya presente Y y Juan el verbo está todavía no se ha hecho relatando, carne. no, no está escribiendo aquí Juan el Bautista, sino Juan está relatando la La luz historia es el de sol. cómo vino el verbo. Ese es el contexto. Ok, pero Y, ya estaba Juan el Bautista presente. Escucha. ¿Sí o no? ¿Estaba presente ya Juan ahí? Dice, hubo un hombre enviado de Dios. ¿Estaba presente ya? a ver, Y el a ver, verbo todavía no se ha hecho carne. o sea, me estás diciendo tú, entonces, o sea, ¿con qué me quieres salir con esto? Que Juan el Bautista nació antes que Jesús, ¿O no nació antes que Jesús? ¿sí? ¿Ahí entonces? Ya, pero ¿Y ese predicó no es el antes que tema. Jesús? No, es ¿Predicó que antes que Jesús? no, claro que predicó Ok, de Jesús Juan ya que iba está a venir el predicando y Cordero el verbo todavía no se ha que hecho quita, carne. mira, Juan que está quita el predicando. pecado del mundo. Sí, Y correcto. ya Juan ya está, está predicando, dando de Jesús. testimonio de la luz, pero el verbo todavía no se ha hecho carne. ¿No lo puedes ver? ¿Puedes verlo o no? Juan ya está predicando acerca de la luz que viene detrás de él. Pero el verbo todavía no se ha hecho carne. O sea, ¿Lo puedes o no perdón, lo puedes perdón. ver? No, ¿qué entiendes? No, es que no sé, no te comprendo. ¿Qué entiendes tú por el verbo que se hizo carne? ¿Quién es el verbo que se hizo carne para ti? A O sea, eso vamos. que Yo te quiero que vengo me diciendo el digas día a ratos que es la para poder palabra de entenderte. Dios. Yo te a ratos te dije que el O verbo sea, es la palabra de la, Dios ya, que se va a hacer carne. vale. Pero ¿Y aquí Jesús apareció dónde, Juan el y Bautista y Jesús la dónde palabra va? todavía no se ha hecho carne. ¿Y Jesús Lo que dónde pasa va? que ¿Dónde encaja aquí tú con la Jesús? creencia católica lo estás ubicando que el verbo, No. que la palabra se hizo carne en el nacimiento. No, la palabra se va a hacer carne en el bautismo. Eso es lo que está apuntando aquí. Juan el Bautista viene dando testimonio de esta luz que viene, pero el verbo todavía no se ha hecho carne. Ese verbo o esa palabra se va a hacer carne en el momento que Juan el Bautista, Jesús y Dios tengan un encuentro en el Jordán. En ese momento va a ser. Por eso es que Juan el Bautista aparece primero, predicando Jesús, de este perdón, verbo perdón. que se va a hacer carne. Es la palabra Jesús, de Dios. cómo vino a este mundo Jesucristo? Según Oh, tú. pero eso no es lo que está hablando aquí. No, 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 De no, no, hecho, no. para ahí que Es que quiero aparece Juan el entenderte, quiero Bautista. entenderte. Ok, te voy a Ujú. explicar. Sí, sí. Vale, Dice vale, ahí que Juan el tranquilo. Bautista viene a dar testimonio de la luz que estaba en el verbo. De la luz, ¿te acuerdas, va? Que dijo, en él estaba la luz. Viene hablando del verbo, pero dice que en el verbo estaba la luz. Y de esa luz es la que viene a dar testimonio Juan el Bautista. De la luz que emana del verbo, que yo digo que es la palabra de Dios. Entonces Juan el Bautista va a dar testimonio de esto. Pero Juan el Bautista aparece primero predicando antes de que el verbo se haga carne. Y el verbo se va a hacer carne, claro que se va a hacer carne, pero en el bautismo, porque es la palabra de Dios que va a venir a la carne, va a tomar forma en la carne, la palabra de Dios. Va a caminar en este mundo la palabra de Dios, pero va a caminar en la carne. O sea, la carne va a recibir esta palabra, que es el verbo, y esa palabra va a venir a caminar en este mundo. ¿Cómo? Porque el verbo que se usa y el verbo se hizo, ese verbo es genomai. No significa que alguien se convierte de algo a otra cosa. No. Ese verbo significa que un evento toma lugar. Es un evento que toma lugar. Se hizo significa que algo va a tomar lugar. Es un evento. Alguien va a salir al público. Alguien va a ser expresado públicamente. Porque ese verbo ya está en Juan 1.6, cuando dice,
hubo un hombre enviado de Dios. Ese es el verbo genomai. La palabra que traducen por hubo o aconteció, ese es el verbo genomai, que está en el verso 14 que dice, y se hizo. Esa es la misma palabra. ¿Por qué allá en Juan 1:6 la traducen por hubo o aconteció? Pero en el verso 14 dice, se hizo carne. La misma palabra griega. La misma palabra griega. Entonces, aparece Juan el Bautista dando testimonio de la luz, pero el verbo todavía no se ha hecho carne. El verbo se va a hacer carne hasta el encuentro de tres personajes. Dios, Juan el Bautista y Jesús de Nazaret en el Jordán. Ahí se va a hacer el verbo carne. La palabra de Dios va a venir. Ahora, dame tu explicación. Y luego lo vamos a comprobar que lo que estoy diciendo es bíblicamente que te lo voy a hablar. Vale. Bueno, para mí, para mi entender de las Escrituras, cuando habla de que el verbo se iba a ser carne, estaba prácticamente hablando de que Dios mismo se iba a encarnar, y eso es lo que dice el versículo 1 y el versículo 14. Ahora me voy a ir porque a Isaías 1:9, para darte más, 9:6, perdón, para darte esto lo que te estoy diciendo. ¿Por qué para mí Jesús se hizo carne? Dice, ¿por qué un niño nos es nacido? La pregunta es, ¿qué niño? ¿De qué niño está hablando? Para mi entender de las Escrituras es Jesús. Hijo nos es dado, hijo de Dios. Y el principado sobre su hombro. Principado es autoridad. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Aquí obviamente los cristianos esto es una profecía mesiánica, en la cual está aquí diciendo a Jesús mismo, dándole los mismos títulos que Yahvé, que Dios. Entonces, para mí, desde Jesús, habla Juan, cuando dice que en el principio era el verbo Jesús, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y el versículo 14 dice, ya que el verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Para mí entender bíblicamente, este es el verbo. Jesucristo se hizo carne, nacido de mujer, porque eso ya se citó en Génesis, el protoevangelio, y se cumplió el Gálatas 4:4, se cumplió. Ahora voy a ir a Gálatas 4:4 para darle más entendido esto lo que te estoy diciendo. Gálatas dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. Ahí está el verbo hecho carne. Y nacido bajo la ley. Esa sería mi explicación, hermano. Ok. Gonzalo, ¿tienes algo que agregar a esto, Gonzalo? Buenas noches primero, shalom a todos. Pues Peace. la verdad, Selvi, hermano, como solemos decir y como se suele ver claramente, esto lo traen las ideas preconcebidas del conocimiento recibido, ¿vale? En donde nos hemos criado, en la religión que nos han enseñado, y en la teología, como bien hacen, sacando un texto simplemente sin leer el contexto, sacando a simple texto, ¿vale? Yo tengo por aquí algo sobre Juan 1:1, por ejemplo. Tengo por aquí varias cosas. Voy a dar, como dice un amigo mío, alguna pincelada. ¿Vale? ¡Qué pincelada! Juan 1:1, Juan 1 hasta el verso 5, si lo miramos, eso me parece que está escrito también, no lo tengo apuntado, pero sé que está ahí.
al pie de página de la Biblia de Jerusalén, al pie de página, Juan 1.1 del 1 al 5 dice la misma escritura ahí en el comentario, que recoge un himno antiguo que sigue el esquema del Génesis 1.1 para proclamar que Dios ha creado el mundo por su palabra. No por otra persona, como bien está diciendo el hermano Selvi, sino por su propia palabra. O sea, hay que ver que la palabra, como ha dicho el hermano, la palabra logos, hay quien pone la palabra logos como un ser, como una persona aparte, claro, pero por las ideas preconcebidas. Cuando vemos que la palabra logos, si lo miramos, no significa nada de eso, no significa un ser aparte, ¿vale? Porque la palabra logos es el propósito, etcétera, ¿vale? Solo el propósito que hay y el plan, el propósito, el plan que había en la mente del Eterno, bendito sea. Entonces, queda claro que Juan 1.1, y como bien has dicho, Servin, hermano, se saltan los textos, se saltan 13 versículos como si no tuviese importancia, ¿vale? Para llevar lo que es el verbo allá hecho carne de una vez. Entonces yo creo que lo más importante es eso, es que leen con la idea preconcebida de un ser independiente pensando en la Santísima Trinidad, como se le ha enseñado, y ahí está el mayor error. Freddy dice por aquí que yo hablo también con ideas preconcebidas. Si yo tuviese la idea preconcebida, la tenía antes, como bien ha dicho el hermano Selvi, él ha podido estar 25 años en el cristianismo, no sé si habrá estado más, pero yo he estado desde niño, desde cuna. Mi padre era pastor evangélico y yo he estado desde cuna, yo nací siendo evangélico, ¿vale? Entonces con las doctrinas cristianas. Y hace unos años que estudiando, mirando y verificando y comparando y sospechando textos y sospechando la verdad, lo que lleva más verdad, pues entonces lo vi claro gracias al Eterno. Así que ideas preconcebidas ninguna. Es estudio y pedirle al Espíritu la dirección. Ya está. Ok, ¿cómo es tu nombre? Ateitos, ¿cuál es tu nombre? Juan José, me llamo Juan, Juan ¿por qué te José. llamas Ateitos? Una pregunta. Vale, es que este canal yo lo creé para tener debates con los ateos, con los ateitos de TikTok. Y tengo otro canal donde en cierta manera toco doctrina cristiana, Qué bueno que lo ¿vale? explicaste. Qué bueno que lo Pero explicaste porque me parecía a mí que eras un ateo y digo yo, viene un ateo a probarme que Jesús no existe, que Dios no existe, ¿va? no, Pero no, bien, no, no, escucha, no, Juan dice, ¿va? Juan. sí, Juan José. Ok, Juan José. Esta plática ha estado por 1600 años, ya más o menos. Esta Ujú. plática no existía hasta el cuarto siglo, porque en el cuarto siglo vinieron los concilios y tú sabes que esto viene de los concilios. Lo que pasa es que ha sido creído que sí la Biblia enseña eso. Pero te voy a poner un ejemplo. Mira, te lo voy a poner así. Vale, Los primeros 5 versículos, como te dijo Gonzalo, hablan con el lenguaje de Génesis. Es correcto. Está hablando de sí, la creación de la en el luz, pero principio. fue Ujú. creada, también la luz fue creada. Jesús es la luz. Si me estás hablando que Jesús es la luz de que se está hablando allá, entonces me estás diciendo la luz fue creada. Anyway, no es Dios entonces. Pero entonces este es el punto. Los primeros 5 versículos te habla de este verbo. En el año 1800 y algo, un hombre tomó la Biblia que iba a traducir y le puso la palabra verbo, pero en francés, alemán, portugués, Palabra. belga, de todos los idiomas, es la palabra, no verbo. Ujú, Ok. ujú. Entonces le cambió con la intención de que los artículos fueran masculinos. Para que en vez de decir esta, dijera este o él. Cosas así. Segundo, cuando llegas al versículo 6, tú notas que el que escribió te está dirigiendo a alguien en ese texto. Te dirige lo que sucede antes con la palabra y luego te lleva a Juan el Bautista, Ujú. el que le va a dar inicio al Evangelio de Jesucristo. Con esto, la palabra principio te voy a hablar. En Marcos comienza, este es el principio del Evangelio de Jesucristo. Y lo primero que te dice es la predicación de Juan el Bautista en el Jordán.
Lucas 3, verso 3 dice que el comienzo o el principio del evangelio comienza con Juan en el Jordán. El escritor del libro de Juan te está dirigiendo a lo mismo. Te está dirigiendo al principio del evangelio de Jesucristo, cómo se llevó a cabo por Dios. Se llevó a cabo con un hombre llamado Juan el Bautista, al cual vino la palabra de Dios. Lucas 3:3 dice, vino la palabra de Dios a Juan. Esa es la palabra logos también. Ok. Juan el Bautista empieza a predicar y luego hasta en el versículo 14 el verbo se hace carne. Te está dirigiendo. Y otra cosa, la primera vez que el libro de Juan te menciona la palabra Jesús es hasta en el versículo creo 17 o 19, cuando Jesús llega al Jordán. O no, cuando dice, la ley vino por Moisés, la gracia vino por Jesucristo. Pero todavía no ha aparecido Jesucristo. Solo que en el prólogo, el que escribió ya ha recibido toda esta revelación, ya vivió con Jesucristo, ya lo vio morir, ya lo vio exaltado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Correcto. Entonces, Juan cuando ya va a escribir, él hace un prólogo de cómo se llevó a cabo la predicación de la palabra que vino del cielo. Cómo esa palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Pero no fue en el nacimiento de Jesucristo, sino que es en el bautismo. El escritor te quiere dirigir a un lugar donde se encuentran tres. No la Trinidad pagana católica. No, 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 no. El encuentro de Jehová, su mensajero y el Mesías. Jehová dijo, he aquí yo envío mi mensajero delante de mí. Él preparará el camino delante de mí, delante de Dios. Y después dice, y vendrá el Señor. Ese es Jesús, el Señor, no Jehová. El mensajero viene con un mensaje de parte de Dios para preparar al pueblo para que escuchen a Logos, que escuchen la palabra de Dios. Esa palabra venía por Juan, pero después Juan iba a morir. Y esa palabra la trajo Jesús. ¿Cuándo la recibió Jesús? Cuando vino el Espíritu de Dios en el Jordán a Jesús. Ese día Jesús llegó a ser el Mesías. La palabra vino a la carne, a Jesús. Y eso es lo que pone como se hizo carne, para llevar tu mente al nacimiento de Jesús. Evangelio. Juan no escribió el nacimiento de Jesucristo. Marcos no escribió el nacimiento de Jesucristo. Y te voy a decir una cosa que no les va a gustar. Mateo tampoco. Lucas tampoco. Pero están ahí. Después puede otro tema diferente. El punto es que el escritor te quiere dirigir al momento cuando la palabra de Dios comenzó a ser conocida. Empezó a caminar en este mundo. Y caminó en la carne por medio de Jesucristo. O sea, comenzó el evangelio en el río del Jordán, ¿verdad? Correcto. Vale, muy bien. Mira, veo que tienes poco tiempo. Un texto más y te voy a dar un ratito para que te despidas. Te voy a leer un texto más. Vale. Mira cómo comenzó esto. Para que tú mires que no soy yo que lo digo, sino que los propios testigos. Hechos 10:36. Te lo voy a leer. ¿Cuándo comenzó esto? El logos, la palabra logos. Hechos 10:36. Dice. Logos. Escucha la palabra que Dios envió a los hijos de Israel, predicando la paz por. ¿Notas? Dios envió algo por medio de alguien. Por Jesucristo, este Señor de todos. Ahora vuelve otra vez. Verso 37. Palabra que vosotros sabéis fue publicada por toda Judea. Ahora va a decir cuándo. Desde Galilea, después del bautismo que Juan predicó. Ahora va a decir qué fue lo que sucedió en el bautismo. Verso 38. Como Dios, ese es Dios, ungió, ¿dónde fue eso? En el bautismo. A Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Ahora va a hablar de Jesús. Y este anduvo haciendo el bien y sanando a los oprimidos del diablo porque Dios estaba con él. No dice que Jesús era Dios. ¿Estás notando cuándo comenzó esto? En el Jordán. No está hablando del nacimiento de Jesús. Ningún apóstol después de los 4 evangelios mencionaron nada del nacimiento de Jesús. Jesús nació así para que se cumpliera aquí. Nadie. Todas las profecías apuntaban al bautismo de Jesús, ministerio, muerte, resurrección y exaltación. Ese es el evangelio. El evangelio no es nacimiento.
Eso lo cree la Iglesia Católica y por eso predican el Niño Dios y celebran la misa de gallo cada año o la idolatría anual. A ellos les importa ese evangelio. A mí, a Gonzalo y a mis compas acá les interesa la palabra que salió de la boca de Jesús. Y la palabra que salió de la boca de Jesús comienza en una humilde sinagoga en Nazaret, donde él dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido y me ha enviado. ¿De dónde lo ungió? En el Jordán. ¿De dónde lo envió? Del Jordán. Mira, mira, me ha gustado ese intercambio de ideas que hemos tenido. Yo vivo en España, o sea, aquí ahora mismo es las ¿Vos 12 tú de vives la en noche. España también? Allá vive Gonzalo. Ah, vale. Entonces yo vivo en España. Si vas a hacer otro día live, no sé cuándo, si No, voy piensas a hacer mañana. hacerlo. Mira, hermano, ahorita son las 6. Posiblemente yo entre en 2 horas o 3. No, Sígueme. ¿Vas a yo estar ya voy a estar muy tarde? durmiendo. Claro, muy Bueno, tarde nos ya vemos aquí mañana en la vamos a... misma hora entonces. ¿Qué te parece? Ah, me gustaría, por favor, mira, seguime y me mandas cuando hagas en vivo, me Te compartes voy a tu en seguir ahora vivo, mismo. Te sigo ahora ¿vale? mismo. Y creo que mañana continuemos este tema que está muy interesante. ¿Te parece? Ok, Vale, eso ahora es me lo voy que a yo quiero. despedir. Eso es lo que yo Mira, quiero. Que la perfecto, ahora gente me mire voy a los dos despedir lados, los yo. dos lados, los dos lados. Pero bueno, lo podemos discutir mañana. Feliz tarde. Igualmente, gracias, ¿eh? Un saludo. Ok, Venga, amén. buenas Feliz, noches. feliz tarde. Adiós. Gonzalo, Bendiciones para todos, Selvin. Ya estamos en otro momento. yo le agradezco a ¿Vale? todos. Despidámonos, hermanos. Me disculpo, pero no contaba con esto, que el día se puso tan bonito, no nevó y vamos a salir a caminar. Y regreso. Adelante a disfrutar de la familia. Paz, Shalom. paz. Si no hay ningún problema, de eso se trata. Si Dios te da, Dios me da a mí y yo doy. Y creo que este video lo voy a grabar para YouTube. Creo que estuvo bien. ¿Les parece que lo ponga en YouTube? ¿Les parece que los ponga en YouTube? Oye, Carlos, saludos, gracias. ¿Les parece si pongo este programa en YouTube? Hoy mismo en la noche lo ponemos. No, no en YouTube. Sí, está bien. Súbelo a YouTube, casi no puede estar acá trabajando. Me imagino, sí, así es. No, dicen los que no quieren, dicen, pero los otros dicen que sí. Qué bien, qué bien. Sí, lo vamos a poner en YouTube, pues. Perfecto. Vamos a ponerlo a YouTube. Lo descargamos ahora mismo. Voy a dejarlo descargando y va para YouTube. ¡Qué bien! Gracias. ¡Sí! ¿Quién fue el que le hizo así? ¡Sí! Soy seguidor de Jesucristo. No respeta los... No. No, bitch. Solo estoy diciendo que hay unos que dicen que no, pero hay otros que dicen que sí. No se enojen conmigo. No se enojen conmigo. ¡Sí! Otra vez. ¡Sí! No, no esté amargado, no soy amargado. Mucha gente cree que soy amargado, no lo soy. Ahí está, camino, borrego. Sí, sí. Ok, ahora. Es pa' afuera que voy. Jo, jo. Es pa' afuera que voy. Gracias, Jorge. Jorge, gracias. Ok, bye bye. Ahora sí. Sí. Y se marchó. Y se marchó. Ok, gracias a todos. Jo, 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 es para afuera que va. Jo, jo, es para afuera que va. Voy por la familia. Ok, ahora sí ya me regañó. Me regañaron. Voy para la familia. Claro, claro, gracias. Ok, ahora sí. Soy de Honduras, soy de Honduras. Soy de Honduras. Hey, vengo en 2 horas, vengo en 2 horas. Estén atentos. Síganme, síganme, síganme. Pongan la campanita para que vean cuando yo estoy. Van a aprender cosas. Síganme, denle la campanita. Busquen cómo se le pone la campanita para activar todo. Y así. ¿Ya lo hicieron? Gracias. Adiós. Ahora sí. Soy de Honduras también. Bye, bye, bye. El que me quiera textear, textéeme aquí a TikTok. Cuando ya agarro confianza en los mensajes, le doy mi número y hablamos. Así estoy haciendo con todo el mundo. No se lo voy a dar inmediatamente, pero hasta que agarremos confianza. ¿Ok? ¿De qué voy a hablar cuando regrese? Sorpresa. Grande sorpresa para hoy. Ahora sí, adiós.